Y ahora invitamos al señor ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas Santamaría. Bienvenido, adelante. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, un saludo muy cordial al doctor Fernando Quintero, presidente de la Junta Directiva de Fasecolda, presidente de Seguros Colpatria, al doctor Jorge Humberto Botero, a su señora Margarita, darle también la bienvenida a este importantísimo gremio. Se hace el gremio asegurador a otro gran presidente que sigue con esa impecable trayectoria de haber escogido los mejores entre los mejores. El doctor Botero, que como todos sabemos, tiene una larga experiencia profesional como abogado, como líder gremial, de Asofondos, de Asobancaria y también, por supuesto, como funcionario público con 4 años de servicio de lujo como ministro de Comercio Exterior, para no hablar de otros grandes servicios como secretario jurídico de la Presidencia de la República, pero eso ya es historia patria. Un saludo muy cordial a todos los presidentes de las diferentes compañías de seguros, a todos los funcionarios que trabajan en el gremio asegurador y a los amigos de la prensa. Pues es muy grato venir a la instalación de esta convención de Fasecolda, Convención Internacional de Aseguradores, porque tenemos muchos temas que tratar. Yo diría que estamos atravesando una coyuntura muy particular y qué bueno tener la oportunidad de dialogar con ustedes y de compartir nuestros puntos de vista desde lo más general, la situación económica del país, hasta lo más particular, los temas sectoriales, los temas que los convocan a ustedes. Pasará por acá en los próximos 2 días el gobierno en pleno, presentando todas las iniciativas en las que estamos trabajando y, por supuesto, también el viernes el señor presidente en la clausura. Déjenme comenzar con una reflexión de carácter general y que, digamos, conecta con los puntos iniciales que mencionaba el presidente de la Junta, el doctor Quintero. La economía colombiana está atravesando un buen momento, un momento que yo diría es de los mejores que hemos tenido en términos del desempeño de nuestras principales variables. Pero no todo es perfecto. Siempre hay sectores que por una u otra razón están rezagados, tienen dificultades. Y por eso, digamos que el mensaje central es: nosotros no vamos a cambiar el curso que tenemos, las metas que nos hemos impuesto. Vamos a perseverar en ellas, pero por supuesto vamos también a asegurarnos que los sectores que están más rezagados puedan acelerar el paso. ¿Por qué digo que la economía va bien? Primero, porque todas las evaluaciones que nosotros recibimos del exterior, evaluaciones independientes, son positivas. Y voy a citar la más reciente de todas. Hoy me visitó en la oficina en Bogotá el presidente de BlackRock. BlackRock es el principal fondo de inversión que hay en el mundo, el más grande. Sus inversiones compiten con el PIB de nuestro país. La primera vez que venía el señor Larry Flynn a Colombia y le pregunté ¿por qué venía? Me dijo, mire, anoche él se había reunido en México con el presidente de México, que hoy estaba en nuestro país. Me dijo, porque este es un país que está lleno de oportunidades, nos genera mucha confianza, es un país que en sus fundamentos está bien, un país predecible, es un país en el que nosotros queremos participar más activamente. Hoy terminó la colocación de la emisión más grande en toda la historia de Colombia de una empresa, 2.500 millones de dólares que emitió Ecopetrol en los mercados internacionales. Le comentaba yo a los señores periodistas, esa emisión incluyó un bono de 30 años y un bono que se colocó básicamente a las tasas del Tesoro más 300 puntos básicos, pero sobre el cual hubo un gran apetito. Fue demandado 3 veces, más incluso, la demanda total fue de 12.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que los inversionistas tienen confianza. En momentos
de turbulencia en los mercados internacionales, porque hay mucha incertidumbre acerca de qué va a pasar con la política monetaria en los Estados Unidos. Los inversionistas quieren refugiarse en papeles seguros, confiables, y tienen gran apetito por los papeles de nuestro país. Y esa confianza la hemos logrado porque Colombia ha edificado su manejo económico en 3 pilares, que los tenemos que cuidar. Cuando hay turbulencia, nosotros no debemos empezar a movernos como una veleta, sino seguir en el camino que nos hemos trazado, haciendo los ajustes necesarios, pero no perdiendo el rumbo. Y esos 3 cimientos, esos 3 pilares han sido fundamentales para el éxito económico de nuestro país. El primero, sin duda alguna, cuentas sanas. Cuentas sanas. Es un principio de economía familiar, principio fundamental. Cuentas sanas, ¿qué quiere decir? Manejo responsable de las finanzas públicas. Cuentas sanas, ¿qué quiere decir? Manejo responsable de la política monetaria. Por eso hoy tenemos un déficit que es para el sector público consolidado el menor de nuestra historia desde que tenemos cifras del sector público consolidado. De hecho, el año pasado tuvimos superávit de 0.4% del Producto Interno Bruto. Cuentas sanas, ¿qué quiere decir? Una regla fiscal, que no es un capricho, una regla fiscal que es una verdadera camisa de fuerza. Yo le decía al presidente el otro día, yo creo que nosotros somos la única democracia occidental que entrando en un año electoral reduce el déficit fiscal. Hay un patrón en la economía mundial y es que en los años electorales los déficits suben. Eso pasa en Europa, eso pasa en Estados Unidos, eso pasa en Japón. Nosotros vamos a reducir el déficit. ¿Por qué? Porque tenemos una regla, que es ley de la República, que dice sencillamente lo siguiente: cada año el déficit del gobierno nacional tiene que disminuir frente al del año anterior. Y cada 4 años se mira no solo que haya reducido frente al año anterior, sino que se haya cumplido una meta puntual. Y el año entrante hay una meta puntual, 2.3% del PIB. Es el déficit máximo que puede tener el gobierno nacional. Y después en el 2018 otra meta puntual, que coincida también con un año electoral. Y así vamos a ir reduciendo ese déficit, y de la mano de la reducción del déficit cae la deuda pública como porcentaje del PIB. ¿Por qué colectivamente como sociedad decidimos hacer eso? Adoptar esa camisa de fuerza. Porque da un mensaje contundente. La reducción de la deuda pública hace que nuestras finanzas no solo sean más sostenibles, sino que se reduzca el riesgo. Y eso es lo que están validando las firmas calificadoras. Colombia ya es hoy grado BBB para Standard & Poor's, el más alto en toda nuestra historia. Nos lo dieron en abril de este año, el más alto de toda nuestra historia, BBB. ¿Y qué vamos a hacer? Que las otras calificadoras también se homologuen con el BBB y que sigamos aumentando puntos. ¿Por qué? Porque más calificación, mejores calificaciones, se traducen en menores tasas de interés sobre los bonos del gobierno y por ende sobre todas las emisiones del sector corporativo colombiano. Y las buenas noticias no paran ahí. Si bajan las tasas de los TES, si bajan las tasas, digamos, a las que podemos endeudarnos, pues eso también beneficia a las familias colombianas. Por eso es que hoy podemos ofrecer crédito hipotecario a tasas del 7% o menos para la vivienda media. Entonces, las cuentas sanas se traducen en más oportunidades para las familias colombianas. Menor costo del financiamiento para las familias, menor costo del financiamiento para las empresas y por ende buenas noticias en materia económica. Las cuentas sanas, ese otro gran principio, también se traducen en baja inflación. Hoy tenemos la inflación en el 2.27%. Cualquier colombiano de mi generación, incluso un poco mayor, cualquier colombiano que haya nacido a partir del año 1955, no había vivido en un país con tan baja inflación como la tenemos hoy en día. Y eso sí que es importante para los colombianos más pobres, más desfavorecidos, porque no hay un impuesto más regresivo que la inflación, y la tenemos en su nivel más bajo.
Y esto de tener la inflación bajo control tiene una gran virtud, y es que nos permite utilizar la política monetaria activamente. Fíjense el contraste con lo que está pasando en otros países, y pongo el ejemplo de Brasil. Su economía se está desacelerando, pero no pueden utilizar la política monetaria para estimular la demanda, porque la inflación está muy alta. Por el contrario, se desacelera la economía y tienen que subir la tasa de interés. Eso es el opuesto a lo que dicen los libros de texto. Aquí tenemos la inflación bajo control. Si la economía se desacelera, podemos bajar las tasas de interés para llegar a la altura que queremos y recuperar esa velocidad de crucero. Eso es tener cuentas sanas, en lo fiscal, en lo monetario. Ese es un pilar que nosotros no podemos resquebrajar. Yo me siento muy contento, muy orgulloso de este país, porque esos principios están bien arraigados. Y tengo el mejor ejemplo de todos. Ayer tuvimos un debate muy importante en el Congreso de la República, un debate sobre la necesidad de apropiar más recursos en el presupuesto del 2014 para el sector agropecuario colombiano. Un debate que refleja la realidad del país rural, que está pidiendo más recursos. Pero fíjese lo interesante, fueron los propios parlamentarios los que dijeron: ministro, como sabemos que tenemos la regla fiscal, ya no estamos en el país de que le vamos a pedir a usted más gasto para que lo financie con deuda y que genere más déficit. Si pedimos más gasto para atender estas necesidades, en paralelo tenemos que tramitar un proyecto de ley para generar los ingresos adicionales. Eso es responsabilidad fiscal. Dejamos de ser ese país donde entonces uno podía decir: vamos a incluir 3 billones de pesos más en el presupuesto y después vemos a ver cómo lo manejamos. O inflemos las proyecciones de recaudo de los impuestos, y si después se nos descuadra la caja, pues simplemente tendremos un mayor déficit, y ya veremos cómo lo manejamos. Antes, incumplir una meta de déficit era un problema de un par de editoriales de los periódicos económicos y seguramente uno que otro informe de Fedesarrollo o de ANIF. Hoy incumplir las metas de déficit fiscal es un problema disciplinario para el ministro de Hacienda. Disciplinario. Eso quiere decir que el país cambió radicalmente en materia de manejo fiscal, y eso es lo que están viendo las firmas calificadoras. Todas y cada una, cuando hacen sus reportes de por qué Colombia está mejorando la calificación, hacen referencia a la regla fiscal como mecanismo que garantiza la sostenibilidad y por ende reduce el riesgo país. Cuentas sanas, principio fundamental. Segundo pilar de nuestra visión económica: tenemos que tener prioridades claras. A un ministro de Hacienda le llegan solicitudes de todo tipo. El país tiene grandes necesidades en muchos sectores, en muchas áreas, en muchas regiones. Un ministro de Hacienda debe tener claras las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? Desde mi prisma, desde el lente que refleja el enfoque, la visión del presidente Santos. ¿Cuáles son esas prioridades? Atender ante todo las necesidades de los más vulnerables, de los más pobres. Necesidades hay de todo tipo y uno siempre tiene que pensar en cuáles son las que le llegan más directo a los más pobres del país, a los más necesitados. Por eso, si ustedes ven, lo que más ha crecido en el presupuesto en estos 3 años de gobierno son los proyectos sociales, proyectos como por ejemplo, o programas como por ejemplo, Familias en Acción. Estamos en 2,5 millones de familias, vamos para 2.800.000 el año entrante. Un programa muy importante del cual no se habla tanto en el país, que es el programa de Colombia Mayor. En Colombia tenemos 2,5 millones de compatriotas de más de 65 años que viven en indigencia. Están en nivel 1 o 2 del Sisbén. 2,5 millones de compatriotas de más de 65 años, que básicamente no tienen con qué alimentarse. El programa Colombia Mayor le da un subsidio mensual hoy a 1.100.000 de estos compatriotas, de estos 2,5 millones de colombianos. 1.100.000, todavía nos falta mucho. Hace un año estábamos en 800.000. Con el presupuesto del año entrante, que
acaba de ser aprobado en su monto total ayer en el Congreso, vamos a llegar a 1.300.000. Y debemos llegar a los 2,5 millones en 5 años, para que no haya ningún colombiano de la tercera edad que se muera de hambre. Este es un subsidio básico. De los subsidios y de los apoyos que da el Estado, los que juega el papel más redistributivo y que es al mismo tiempo más agradecido, es el subsidio de Colombia Mayor. Esos son los programas que han crecido porque tenemos claras las prioridades. Cuentas sanas, prioridades claras. Y la prioridad es la redistribución, llegar a los sectores más necesitados. Y un tercer pilar, el más cuestionado de todos, el más difícil en su pedagogía, es el pilar de una globalización incluyente, el que nuestro país tenga oportunidades globales. Los tratados de libre comercio, por ejemplo. Los tratados de libre comercio son una herramienta fundamental que ha permitido que Colombia duplique sus exportaciones. A la gente se le olvida que los tratados de libre comercio también tienen unas cláusulas que le dan garantías a los inversionistas. Hoy no tendríamos la inversión que tenemos del exterior en nuestro país, 16.000 millones de dólares, si no fuéramos un país abierto, garantista. No hubiéramos podido duplicar la producción de petróleo y por ende los impuestos que recibimos de las empresas petroleras, las regalías con las que se irrigan a las regiones del país, si no hubiéramos tenido esa inversión extranjera. Entonces, uno de nuestros pilares son la búsqueda de oportunidades globales para nuestros mercados, nuestros productos de exportación, pero también oportunidades en el exterior para traer inversión hacia nuestro país. Nosotros no podemos debilitar ese pilar. No podemos volver a cerrar este país, no podemos volver a construir unas murallas para hacerlo impenetrable, porque perdemos grandes oportunidades que hemos tenido, como por ejemplo la inversión que está recibiendo Colombia en este momento. Entonces esos tres pilares son fundamentales y son nuestra carta de navegación. Creo que al país le han dado buenos resultados con creces. No quiere decir que todos y cada uno de los colombianos nos hayamos beneficiado, pero colectivamente sí hemos ganado mucho con esas cuentas sanas, prioridades claras y búsqueda de oportunidades globales. Eso a todos nos ha beneficiado colectivamente. Nuestra economía este año ha tenido un desempeño que ha estado por debajo de nuestro crecimiento potencial. El crecimiento potencial de Colombia es, según los técnicos, según el Banco de la República, según la comisión, digamos, independiente que hace el seguimiento a la regla fiscal, el Comité Consultivo de la Regla Fiscal, el crecimiento potencial de Colombia hoy es 4.6%. Nosotros tenemos todas las herramientas en el manejo de la política económica para acercarnos lo más posible a ese crecimiento potencial. Podemos utilizar la política monetaria, podemos utilizar la política fiscal para llegar a ese crecimiento potencial. Pero ese crecimiento potencial se queda corto frente a las aspiraciones que tenemos los colombianos. Entonces la pregunta que nos debemos hacer es no tener una excesiva complacencia porque podemos llegar a ese crecimiento potencial, sino más bien cómo hacer para aumentar el crecimiento potencial. Y yo creo que los dos principales cuellos de botella, las dos principales restricciones que tenemos que nos impiden tener un crecimiento potencial más alto son, por un lado, la infraestructura y particularmente la infraestructura de transporte y por otro lado, la permanencia del conflicto. Esos son los dos principales cuellos de botella. En el caso de la infraestructura, nosotros hemos trabajado arduamente en adoptar un modelo que nos permita dar un gran salto en materia de infraestructura. ¿Cómo lo estamos haciendo? Básicamente, diseñando el programa de concesiones de cuarta generación, asegurando que los concesionarios tienen los incentivos para adelantar los proyectos, porque el gobierno solo entra a aportar sus recursos cuando los proyectos estén en estado operativo.
Entonces, hacemos los aportes del presupuesto nacional. Mucha gente se pregunta por qué las concesiones viales requieren recursos del presupuesto nacional. Eso no es lo usual en la mayor parte de países del mundo, porque una concesión, por definición, todo el mundo piensa, es autofinanciable con los recursos de los peajes. Simplemente se le da a un concesionario pues la licencia, el permiso a construir, a operar, a mantener una vía por un periodo determinado de tiempo. En Colombia, desafortunadamente, no es así. En Colombia, dados los costos de construcción por nuestra geografía, los ingresos de los peajes no son suficientes para cubrir los costos de la construcción y del mantenimiento y la operación de las concesiones. De hecho, por cada peso que recibe el concesionario por cuenta de peajes, en promedio, el presupuesto nacional tiene que poner 1,50 pesos. O sea, son mayores los ingresos para la concesión provenientes de los aportes de la nación a través de vigencias futuras que los recursos de peajes. Entonces, las concesiones demandan una gran cantidad de recursos públicos. El programa que acabamos de lanzar va a requerir inversiones de los concesionarios por cerca de 47 billones de pesos y vigencias futuras durante los próximos 25 años por cerca de 65 billones de pesos. Esos son los órdenes de magnitud. Nosotros estamos asumiendo colectivamente como sociedad ese compromiso de poner esas vigencias futuras para darle soporte a las concesiones. Pero mejoramos el modelo frente a lo que teníamos, porque ahora los aportes de la nación, insisto, se hacen cuando los proyectos estén ya en operación. Y eso genera los incentivos correctos. Entonces, después de 3 años de preparación, ya vienen las aprobaciones de las vigencias futuras, que es el momento, digamos, del estartazo, que las hace el Consejo de Política Fiscal, y la apertura de licitaciones por parte de la ANI. Ya empezó la licitación de la primera de las concesiones de cuarta generación, que es la vía que va de Girardot a Puerto Salgar. Digamos, la margen oriental del río Magdalena entre Girardot y Honda, y después la vía entre Honda y La Dorada, y hay un nuevo puente cruzando La Dorada a Puerto Salgar. Son aproximadamente 200 kilómetros, para que ustedes se formen una idea de los órdenes de magnitud. Ese proyecto requiere vigencias futuras por 1 billón de pesos. Y en las próximas semanas vendrán los siguientes. El próximo es una nueva vía perimetral del oriente de Cundinamarca que va de La Calera a Choachí, de Choachí a Cáqueza, para que la vía del llano tenga otro acceso a Bogotá y el tráfico que va para el norte del país o el centro oriente del país no tenga que atravesar la ciudad de Bogotá. Otro proyecto que es de los próximos en hacer, que se inicie la licitación, es Mulaló, que es en las proximidades de Yumbo, en el departamento del Valle, a Lobo Guerrero, en la vía Buenaventura, con el túnel más largo que va a tener el país. O aquí en Cartagena, la nueva vía a Barranquilla, que básicamente va a ampliar a doble calzada la salida de Cartagena, 20 kilómetros, y ampliar a doble calzada el acceso a Barranquilla, otros 20 kilómetros, y una nueva circunvalar en Barranquilla para salir al puente Pumarejo. Estos son los proyectos, y vienen muchos más. Vienen los de las autopistas de la prosperidad en Antioquia, etcétera, etcétera. Este programa de las concesiones de cuarta generación no solo es una muy buena noticia para el sector asegurador, por la gran cantidad de coberturas que van a ser necesarias en estos proyectos, sino es una gran noticia para el país. Les decía yo que el crecimiento potencial de Colombia es 4,6%. Lo que se estima por parte del Departamento Nacional de Planeación es que una vez se termine este programa de concesiones, el crecimiento potencial se aumentará en 0,8%, es decir, pasamos de 4,6 a 5,4. Y por supuesto está el tema de la paz. Yo celebro enormemente las palabras del doctor Quintero, porque reconozco un pronunciamiento claro, categórico, de un gremio de gran trascendencia para el país, en apoyo al proceso de paz y sobre todo en un mensaje de perseverancia, un mensaje de insistir, no claudicar. Ese mensaje es muy importante.
Mucha gente se pregunta cuál va a ser el dividendo de la paz. Y es muy difícil cuantificarlo. Creo que tenemos una cuantificación mucho más precisa en el caso de la infraestructura de transporte. Pero yo diría que, como mínimo, dado los estimativos que nosotros tenemos y que se han hecho en Colombia durante muchos años, el dividendo de la paz es un punto adicional de crecimiento por año. Entonces, fíjense ustedes, a esta economía, que la tenemos bien calibrada, que tratamos siempre de ponerla en un crecimiento potencial del 4,6, le vienen estas dos noticias. Por eso los inversionistas están llegando, por eso vienen señores como el presidente de BlackRock, el señor Flynn, a decir: queremos ser parte, podemos aportar nuestro capital donde es más necesario, porque saben que los riesgos son hacia arriba, no hacia abajo. Eso es lo que tenemos en Colombia en este momento. Por supuesto, nosotros no podemos descuidar el corto plazo. Y hoy en Colombia, pues hay dudas de que le peguemos a ese objetivo del crecimiento del 4,6, que es el crecimiento potencial. Y hay dudas porque hemos tenido dificultades con dos sectores, la industria y el agro. Nuestro pronóstico de crecimiento es 4,5%. El consenso de los analistas para este año está en 4%. Tampoco hay una gran diferencia. Hay una coincidencia de opiniones que el segundo semestre es mejor que el primer semestre. Estamos teniendo mejores resultados. Y estamos haciendo un gran esfuerzo por acelerar el crecimiento de la agricultura y de la industria. Contrario a lo que mucha gente piensa, y yo diría que es quizás uno de los grandes mitos que existe en el país en este momento, la agricultura está en dificultades no porque la producción esté cayendo. Por el contrario, la producción agrícola en Colombia está aumentando. La producción de café a tasas de más del 30%. La producción de papa, se habla de sobreoferta en el sector lechero. El detonante ha sido un aumento en la producción, no una crisis. Lo que pasa es que ese aumento de la producción ha coincidido con precios bajos. Algunos por factores relacionados con el mercado internacional, otros por precios bajos por sobreoferta en Colombia. Y también con costos de producción elevados, entre otras cosas por los precios de los insumos, de los fertilizantes y de los agroinsumos. Entonces, la producción va bien. De hecho, hay entidades que están pronosticando que el sector que más va a crecer este año es el sector agropecuario. Es una gran paradoja, pero es la realidad. Industria. ¿Cuál ha sido el gran problema de la industria? La madre de todos los problemas de la industria fue la revaluación de la moneda. Empezamos este año con un dólar a 1.750 pesos. Nos pusimos en la tarea de buscar una mayor devaluación y ya el dólar está en 1.950 pesos. La gente discute si eso es resultado de las decisiones del señor Bernanke y los anuncios del señor Bernanke en Estados Unidos o el trabajo del ministro de Hacienda. Esa es una discusión estéril. Lo importante es que la tasa de cambio está donde la queremos tener. Está en 1.950 pesos. Y eso le ha dado mucho oxígeno al sector industrial. Y esa es una muy buena noticia para la industria porque ha restablecido la capacidad de ser competitivos. Lo que pasa es que estamos en un entorno global mucho más complejo. Hoy la gran noticia económica en el mundo es la desaceleración de los países emergentes, la China, la India especialmente, Brasil, y esto, digamos, se está traduciendo en economías más débiles en nuestro entorno y en menores precios de los productos de exportación. Afortunadamente para nosotros no nos ha afectado en el precio del principal producto, que es el petróleo, porque el precio del petróleo se ha mantenido alto como resultado de la inestabilidad política en el Medio Oriente. Pero los precios de los minerales han caído muchísimo. Por eso Chile, Perú están revisando a la baja sus proyecciones de crecimiento. Y la economía de Estados Unidos, digamos que no ha tenido los índices de recuperación que se esperaban. Eso ha afectado también muchas exportaciones y ha afectado, por ejemplo, a países como México, que también han tenido que revisar a la baja sus proyecciones de crecimiento. Nosotros somos de los que menos las hemos revisado, en parte porque tenemos una demanda interna que nos ha servido para contrarrestar esas tendencias internacionales. El consumo en Colombia se ha mantenido dinámico, ese es el principal activo que tenemos.
Hay confianza entre las familias colombianas y eso se traduce en más consumo, en aumento en las compras, y por eso el sector del comercio se ha mantenido bastante dinámico. De manera que en el agregado, si nosotros miramos hacia el exterior, nosotros tenemos un muy buen desempeño y le estamos poniendo todo el énfasis a esos dos sectores que están rezagados, que son el agro y la industria. Veo con preocupación que la desaceleración de la industria se ha traducido en menores primas para el ramo de seguros generales, pero destaquemos lo que está pasando con el ramo de vida. ¿Qué ha pasado en el país? Ha ocurrido lo que muchos decían que no iba a pasar, y es un gran crecimiento del empleo formal. Y de la mano del crecimiento del empleo formal, pues viene el aumento de los seguros, por ejemplo, de los riesgos laborales, que han tenido un crecimiento bastante positivo y favorable. O también lo que está pasando en el ramo de vida. De manera que el aumento de la formalización laboral es una muy buena noticia para el sector asegurador. A nosotros nos critican, naturalmente, por una reforma tributaria que yo no dudo de calificar como estructural, pero esa reforma tributaria está teniendo ya un gran dividendo. La eliminación de los impuestos a la nómina está estimulando la generación de empleo formal. Solo una cifra para que ustedes tengan en mente. El empleo formal, estos son cifras del DANE, completamente objetivas. El empleo formal ha venido creciendo en los últimos 3 meses, mayo, junio y julio, al 6% frente a los niveles de los mismos meses en el año 2012. 6% de crecimiento del empleo formal. Cifras del DANE, 960.000 colombianos pasaron de reportarse o calificarse o clasificarse en las encuestas de hogares en julio del 2012 como subempleados y pasaron a estar empleados. ¿Qué diferencias hay entre ser subempleado y estar empleado? El subempleado tiene 2 características: o trabaja menos horas de las que podría trabajar, el subempleo objetivo, o tiene un trabajo que considera inapropiado para su calificación, el subempleo subjetivo. 960.000 colombianos dejaron de estar subempleados entre julio del 2012 y julio del 2013. Y la tasa de desempleo llegó al menor nivel para el mes de julio desde 2001, 9.2%. Entonces ese crecimiento del empleo ha sido muy positivo y refleja, digamos, que la economía colombiana, a pesar de las dificultades de la industria, a pesar de las dificultades del agro, ha tenido un buen desempeño y eso se traduce en buenas noticias para el sector asegurador. De manera que yo creo que el comportamiento del mercado laboral es uno de los, digamos, aspectos más destacables del comportamiento de nuestra economía y es en buena parte el resultado de decisiones correctas como las que hemos tomado, por ejemplo, en materia tributaria. Y algo que también hay que destacar, porque no se habla mucho. La reforma tributaria le aumentó los impuestos a todos los colombianos que ganan más de 10 millones de pesos al mes. Y este es un tema que este grupo de colombianos, al cual pertenecemos seguramente la mayoría de los que estamos en esta reunión, ha asumido esa obligación con gran patriotismo. Yo no he recibido, tengo que decirlo, no he recibido en mi oficina un solo colombiano que se haya quejado por el aumento del impuesto de renta a las personas naturales que ganan más de 10 millones de pesos al mes. Ni una sola crítica. Nadie. No creo que esta asamblea vaya a ser la excepción. Entre otras cosas, porque hay muchos empresarios que tomaron una decisión, a mi juicio, muy valiente, y es aumentarle los salarios a los funcionarios que los afectó la reforma tributaria para que no tuvieran ese impacto. Pero fíjese, el país asimiló esto.
¿Por qué? Porque aquí tenemos conciencia que tenemos que cerrar las brechas. Entonces la reforma tributaria está dando resultados. Trata de desviar la atención, la oposición, hablando de un supuesto hueco fiscal. No hay tal hueco fiscal. Nosotros no estamos tratando de tapar ningún hueco. Este año tenemos la meta de un déficit, como dice la regla fiscal, del 2.4% del PIB. El recaudo tributario viene creciendo a tasas muy saludables. Estamos muy tranquilos en ese frente, de manera que no hay tal hueco fiscal. Han tratado de tergiversar la realidad sobre la venta de Isagen, argumentando que esto se necesita para tapar un hueco fiscal. No hay tal. La venta de Isagen tiene como única finalidad poder encontrar el complemento necesario para las grandes exigencias que les acabo de comentar en materia de vigencias futuras para las concesiones de cuarta generación. Es simplemente poder aliviar un poco la carga desde el punto de vista de los recursos que se van a necesitar en los presupuestos hacia adelante para asumir esos compromisos con las concesiones de cuarta generación. Es un acto de responsabilidad. En nada, en ni un solo peso, se beneficia a la actual administración. Es un acto de responsabilidad pensando que hay un activo que el país necesita, que son las carreteras, que va a demandar una gran cantidad de recursos públicos, y que tenemos otro activo que ya existe, que no se va a ir de Colombia, que presta un gran servicio en un sector bien regulado, en un sector donde la expansión no depende de que el Estado sea un jugador, la expansión depende de que haya reglas e incentivos claros, donde el precio se determina por condiciones de mercado, asegurándonos que haya suficiente competencia. Mantenemos firme ese principio sagrado de que ningún actor en el sector pueda tener, en el sector de generación, más del 25% de la capacidad. Eso es fundamental, por lo tanto, aquí no va a cambiar absolutamente nada. Le preguntaba yo a los expertos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, ¿cuál es el peor escenario de la venta de Isagen? Me dijeron, lo peor que puede pasar es que todo siga igual. Lo peor que puede pasar es que todo siga igual. Entonces, cuando ese es el peor escenario y lo único que podemos es ganar, que entre un nuevo competidor, un nuevo jugador, pues evidentemente vamos por buen camino. Aprovecho aquí, entre paréntesis, para agradecer un gran trabajo que hacen en la Junta Directiva de Isagen dos personas que están presentes. El doctor Juan Carlos Esguerra, exministro, gran colega, gran compañero de equipo en este gobierno, y el doctor Jorge Humberto Botero. Esa empresa se maneja como una empresa privada, impecablemente, independientemente, una empresa que no va a cambiar en nada si el accionista es el gobierno nacional o un accionista privado. Eso no va a cambiar. De manera que el país puede estar tranquilo. Pero vamos a dar todos los debates, todas las explicaciones, porque si algo no tenemos en esto es prisa. Tenemos la tranquilidad de que estamos tomando una decisión de largo plazo, conveniente para el país. Y lo queremos hacer ordenadamente, respondiendo todos los requerimientos que nos planteen tanto los entes de control, como el Congreso de la República, como los mismos tribunales. Porque tenemos plena tranquilidad de que esta es una decisión que se puede explicar muy bien, sobre todo porque es algo de largo plazo para el futuro del país. No es una urgencia, no es algo que necesitemos hacer de un día para otro, a la carrera, apresuradamente. Es algo que estamos haciendo muy meditadamente, con mucha tranquilidad. Hay dos temas hoy en el debate político-económico nacional, y me quiero referir brevemente a ellos dos para terminar esta intervención. Uno tiene que ver con el 4 por mil y el otro tiene que ver con los precios de los combustibles. Permítanme, me refiero al tema del 4 por mil. Ya les había comentado que surge la necesidad de apropiar más recursos para el sector agropecuario. 3 billones de pesos adicionales. Mañana a las 9 de la mañana comienza y se instala el Pacto Nacional Agropecuario. El Pacto Nacional Agropecuario es un esfuerzo del gobierno de convocar a todos los sectores, a todas las, digamos, instancias competentes para dar un gran debate sobre cómo debemos diseñar la política agropecuaria y qué plan de choque, un plan contundente debemos adoptar para salir de la dificultad.
no solo en el sector cafetero, el sector papero, cebollero, lácteo. Mañana se inicia esa conversación, ese diálogo por el Pacto Nacional Agropecuario. Nosotros no podemos incrementar el presupuesto sin tener una fuente. Entonces viene la gran discusión en el país de dónde puede surgir esa fuente. Muchos han planteado en el Congreso de la República que instauremos nuevamente en Colombia en nuestro ordenamiento fiscal y tributario el impuesto a los dividendos. Hay quienes han planteado de unos impuestos, unos sobreimpuestos a la renta en el sector financiero. Hay quienes han planteado algo similar en el sector minero energético. Y venía de tiempo atrás una iniciativa en el Congreso de la República de diferir el desmonte del 4 por mil. El país tiene que dar una gran reflexión y va a dar un gran debate en materia tributaria, pero no es este el momento, no es esta la coyuntura, la oportunidad para dar una discusión de un tema tan de profundidad, tan complejo como el de los impuestos, por ejemplo, a los dividendos. Yo considero que lo mejor es diferir por un año el desmonte del 4 por mil, de manera que baje del 4 al 2 por mil, no el 1 de enero del próximo año, el 2014, sino el 1 de enero del 2015, y dar ese gran debate sobre cuáles son impuestos permanentes, estructurales, que no tengan las características antitécnicas y antipáticas del 4 por mil, darlo a lo largo del año 2015, del 2014, de manera que ese debate se dé. Y por ahora diferir el desmonte del 4 por mil para obtener esos 3 billones de pesos adicionales. Con respecto a los precios de los combustibles, nosotros en el Gobierno Nacional, del precio de un galón de gasolina o de ACPM, recibimos 1.050 pesos en impuestos nacionales, 1.050 pesos. Entonces, cuando se habla de eliminar 1.000 pesos del precio de la gasolina o del ACPM, básicamente se está hablando de que el gobierno no reciba esos 1.050 pesos de impuestos. 1.050 pesos de impuestos que, por cierto, se redujeron en la reforma tributaria pasada, eran 1.250 pesos, lo bajamos en 200 pesos, es decir, casi un 20%. 1.050 pesos que hoy le dan a las arcas del presupuesto nacional 2.7 billones de pesos, 2.7 billones de pesos. Esos 2.7 billones de pesos son exactamente los recursos que destinamos todos los colombianos año tras año a los 2 programas con los que comencé esta intervención. Familias en Acción, 1.9 billones de pesos, y Colombia Mayor, 0.8 billones de pesos. Eso suma 2.7 billones de pesos. Desmontar los 1.000 pesos que recibe el gobierno nacional por el impuesto a los combustibles es equivalente a desmontar Familias en Acción y Colombia Mayor. Yo me pregunto, como colombiano que busco y que tengo claro que debemos tener prioridades. ¿Cuál es la prioridad? Atender a los colombianos más necesitados con estos programas sociales o tener combustibles más baratos. Y si uno hace el análisis desde el punto de vista de la equidad, de la necesidad de redistribución, pues naturalmente, aunque nadie quiere pagar 1.000 pesos de impuestos por un galón de gasolina, pues son colombianos que están, o somos colombianos que estamos en una mejor condición económica quienes pagamos esos 1.000 pesos por galón de gasolina frente a los colombianos que se perjudicarían si se eliminan programas como Familias en Acción o Colombia Mayor. Entonces quiero simplemente poner sobre la mesa una sola dimensión, que es la dimensión de equidad, para no hablar de la dimensión medioambiental. El mundo entero está grabando a los combustibles fósiles, como la gasolina o la CPM. Para no hablar de la dimensión de tráfico y de congestión vehicular. El mundo entero está encareciendo el uso de los sistemas de transporte particulares para reducir los niveles de tráfico y congestión. Para no hablar de la dimensión relacionada con las necesidades de inversión pública en infraestructura, que crecen en la medida en que
se disminuya el costo de la gasolina y del uso del transporte particular. De manera que hay muchas externalidades negativas, ambientales, tráfico, necesidades de recursos públicos para la infraestructura, que se exacerbarían desmontando ese impuesto. Pero me quedo con la primera, la equidad, porque, insisto, nuestra visión es cuentas sanas, manejo responsable de las finanzas públicas y de la política monetaria, prioridades claras, y nuestra prioridad debe estar en los más pobres, los más vulnerables, y búsqueda de oportunidades globales, no cerrar nuestra economía. Nosotros con esos principios podemos administrar lo que siempre va a ocurrir en una economía, turbulencia, ciclos, pero no nos podemos desprender de esos mástiles que son esos principios. Y administramos la coyuntura asegurando que los sectores que están más atrasados puedan acelerar el paso, asegurando que los colombianos que no están avanzando al mismo ritmo puedan también acelerar su ritmo. En fin, eso lo podemos administrar, pero en ese proceso no podemos descuidar lo que son esos tres principios sobre los cuales hemos edificado lo que yo considero es el gran momento que vive nuestra economía. Muchas gracias por esta invitación. Espero que las deliberaciones sean muy exitosas. El director de la Unidad de Regulación Financiera, David Salamanca, va a comentarles a ustedes el viernes en detalle lo que estamos haciendo en el sector. Tenemos los decretos casi listos de patrimonio técnico, recogiendo el trabajo que ustedes mismos en Fasecolda contrataron, haciendo, una adecuación a los estándares internacionales para que podamos tener los niveles adecuados para que reflejen la realidad de las coberturas de seguros. Tenemos también la firme convicción de que hay que implementar ese mandato de la reforma financiera, de dar una cobertura para asegurar que la dé el gobierno una cobertura para que los seguros de primas vitalicias de las pensiones, ustedes no queden expuestos a las fluctuaciones del salario mínimo. Eso lo tenemos claro en rentas vitalicias, perdón, se me fue la palabra. Eso es necesario para que el sector se dinamice y pasemos, como vamos a tener un aumento muy, muy dinámico del número de pensionados a lo largo de esta década, pues queremos que ese segmento, que opta por la renta vitalicia pueda ser atendido por las compañías de seguros, y nosotros damos la cobertura, entre IPC más 1, que es el aumento de productividad esperado, y el aumento que sea efectivo del salario mínimo año tras año. Eso es muy importante para que el sector de rentas vitalicias o los seguros de rentas vitalicias puedan tener un mejor desempeño. Y también estamos pensando, y yo espero que el superintendente les hable de esto mañana, en temas que puedan ayudar a estimular los seguros. Concluyo diciéndole lo siguiente: este es un sector que tiene que estar atravesando un muy buen momento por la siguiente observación casi que casual. Por mi despacho pasan muchos inversionistas que están interesados en tener presencia en Colombia. Y no es coincidencia, y no voy a mencionar los nombres porque sería comprometerlos, que muchas compañías de seguros que no están en Colombia, suizas, españolas, norteamericanas, vengan a decir: ministro, ¿usted qué sabe cómo nos puede ayudar a entrar al mercado colombiano? Y yo les he dicho, pues es difícil comprar una empresa porque yo creo que aquí casi nadie quiere vender porque les está yendo muy bien. Muchas gracias.